Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, muchachos. Buenos días. Bueno, hoy día es nuestro primera grabación, primera reunión como Triángulo Latino. Espero que todo se dé como lo hemos pensado y poder, más allá de entregar información, tenemos que llevarlo o queremos llevarlo a que sea una charla amena donde compartamos experiencia y lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros países y nuestros alrededores, la realidad de Estados Unidos, desde Miami con Raúl Navarrete, Cristian Medina desde Brasil, Sao Paulo, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, y Patricio Díaz, quien habla desde Santiago de Chile. Bueno, la idea de esta primera reunión es poder presentarnos para que quienes logren ver este contenido sepan quiénes somos y disculpando la rotería, voy a iniciar yo mismo, ¿ya? Así que yo mismo voy a presentarme quién es el susodicho que habla acá. Y ahora está abriendo una ayuda de memoria y realmente acabo de confirmar que han pasado 35 años desde que inicié mi primer proyecto laboral. Oh, 35 años. Así bastante. que no es menor, de la cual obviamente han sido de mucha experiencia en mi formación personal. Estuvo dada que yo empecé a trabajar, salí de los estudios secundarios y me dediqué a trabajar directamente y durante mi vida laboral fui sacando estudios, de los cuales concreté un técnico en telecomunicaciones y un técnico en administración de empresas. La ingeniería por temas de trabajo y de familia me fue imposible llegar a la ingeniería, pero sí me ha permitido posicionarme bastante bien en el mercado, trabajando en grandes empresas de telecomunicaciones, entre ellas, en el mundo de las telecomunicaciones partí hace muchos años para un contratista en la primera empresa de telecomunicaciones de Chile que se llamó Cosetel. Cosetel fue la primera que fue un brazo que salió de la empresa, ¿cómo se llama? Cosesa, que era Cobre Cerrillos S.A. Esta empresa vendía cables telefónicos multipar a Telefónica CTC en esos años. Y ahí yo logré entrar a esa empresa contratista como liniero en ese tiempo para aprender a tirar cables y redes de telecomunicaciones. Estuve un tiempo en eso, pero me empezó a picar el bichito de estudiar algo, por lo tanto en mis tiempos en las jornadas nocturnas, empecé a estudiar y ahí saqué mis dos carreras a lo largo de muchos años, saqué las dos carreras técnicas, ¿ya? La evolución que he tenido en el mundo de las telecomunicaciones y que me ha permitido irme posicionando, digo, bastante bien hasta el minuto, es que trabajé, hablando de las grandes empresas, directamente en Manquehue, entré como encargado de mantención y terminé siendo jefe del departamento de planta externa, que alcancé a estar como con 3 o 4 áreas a cargo. En ese tiempo estaba MDF, mantención de la red, instalaciones desde el punto de vista de la mantención. Luego de eso estuve 6 años en Manquehue. Y ahí, gracias a ese trabajo, sí, es que logré comprar mi casa, porque al salir de la empresa teníamos una indemnización a todo evento en ese tiempo, lo cual me permitió dar el pie para mi casa, que es donde estoy hoy día. Así que es un gran logro en realidad. Luego de esos 6 años me fui a BTR, tuve una pasada de 2 años por BTR, la cual, si bien aprendí muchas cosas, no logré encantarme para seguir porque soy una persona muy busquilla, muy inquieto, no me gustaba, no me sentía cómodo haciendo el mismo rol por mucho tiempo. Entonces ahí es que yo decidí salir de BTR, me fui a un contratista y hasta el día de hoy he estado haciendo eso, con un contratista, con otro, he estado en roles de secundando al dueño de la compañía, he estado en roles de contable, operaciones, finanzas, bodega, he pasado por todas las áreas. Y ahí es donde me nació el bicho de la gestión y control, que me encanta.
manejo de herramientas de base de datos, me manejo muy bien en Access, que es donde yo hasta el día de hoy hago todas mis herramientas de control. Gracias a eso, y entre todas las empresas, llegué a una empresa contratista, DIT, que es de la familia Esteban, que todavía está vigente esa empresa. Ahí conocí el bichito de comercial. Yo siempre había trabajado toda mi vida en operaciones, y al conocer el ala comercial, me encantó y empecé a vender soluciones para los operadores. Y ahí es cuando un proyecto muy emblemático para mí, que le vendí el data center en ese tiempo Nextel, que hoy es WOM, y le hice toda la integración del data center a nivel de conectividad con equipos Huawei en ese tiempo. Y así fueron pasando muchos proyectos. Hasta el día de hoy yo llevo por lo menos, deben ser sus 15 años que trabajo independiente. O sea, voy buscando oportunidades, asesoro ciertos contratistas, hago herramientas de gestión para pequeños empresarios donde quieren manejar la operación del negocio, y yo le hago pequeñas herramientas, porque finalmente las empresas que hoy no contratan plataformas como las grandes empresas, hoy día hay acceso a muchas más soluciones, pero todas las soluciones web son muy cuadradas, muy esquematizadas, y las empresas deben adaptarse a ello. Y lo que a mí me gusta es crear herramientas de gestión y control sencillas que permite personalizarla a cómo funcionan las empresas. Y adicionalmente, bueno, estuve en estos procesos de estos 15 años, hay una etapa de mi vida que me dediqué a vender proyectos de telecomunicaciones asociados a hotelería. Vendía llave en mano las redes de Telecable para hoteles en Santiago, en Chile en realidad. Hice un par de hoteles, tuve 4 años con ese proyecto, pero decidí dejarlo porque no sé cómo la palabra era como una montaña rusa. Habían proyectos, no habían proyectos, y se hacía muy difícil. Y ahí fue cuando decidí ampliar. Conocí a mi amigo Raulito Navarrete, quien me recomendó para una compañía donde todos trabajamos finalmente, que es donde nos conocemos, que fue para Huesco, PVC. Se cumplió casi como un dicho, o sea, como un presagio, que yo dije, quiero trabajar en Latinoamérica, y Raúl me recomendó, y entré a la empresa Maxell en el año 2014. Y fue una linda experiencia. Viajé por toda Sudamérica homologando un producto, y me permitió conocer realidades que yo hasta ese minuto no conocía. O sea, desde conocer Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Centroamérica, Nicaragua, todos los países de Centroamérica, hasta México y Estados Unidos también tuve la oportunidad. Eso me amplió una visión y entender de que hay muchas oportunidades, y sobre todo en telecomunicaciones, donde con gran parte de las personas que yo me juntaba en ese tiempo, que eran mis clientes, terminábamos hablando de las oportunidades, cómo nos veían ellos a Chile. Y en realidad, en todos los países que yo visité, siempre nos miraban como la punta de lanza de la tecnología, la punta de lanza de la infraestructura, que éramos lo mejor, incluyendo de que éramos el país menos corrupto, lo cual terminó desenmascarándose, como en todos lados hay gente corrupta, lamentablemente. Sí. Que no es el espíritu de los temas que queremos conversar hoy día, por lo menos hoy. Pero ese es un gran barniz de todo lo que he hecho, y actualmente estoy trabajando siempre en el mundo de las telecomunicaciones. Estoy vendiendo de forma independiente para una empresa los proyectos de telecomunicaciones para las empresas inmobiliarias, las constructoras. Hoy, por una nueva ley que se llama la ley de ducto, cada edificio que dé residencial o condominios de extensión deben construir su red de telecomunicaciones para que el usuario, cuando llegue a su departamento, ya tenga señal digital abierta o pueda contratar con todo precableado, ya está todo diseñado, y eso, o sea, todo construido. Eso estoy vendiendo hoy día hace 2 años, 3 años, y me ha ido bastante bien, no me puedo quejar. Y todos los años yo me voy replanteando, y creo que este es un nuevo replanteo, o sea, a partir con este podcast, ¿cierto?, donde vamos a poder compartir y conversar nuestra experiencia.
Tengo otros proyectos que están a punto de comenzar, espero que todo resulte como lo tengo planeado, y ahí se irán enterando de las noticias. Así que esa es una pequeña síntesis, espero que no me haya tomado mucho tiempo, de lo que ha sido mi trayectoria. Así que ahora no sé, Cristian, si quieres continuar tú. Perfecto. Bueno, Patricio, bueno saber tu historia y todo lo demás. Fue bonito escuchar eso. Gracias. Mi historia, soy chileno, somos todos chilenos, los tres chilenos, pero yo vine a Brasil muy pequeño, con 2 años, entonces soy curitibano, brasilero, chileno, o sea, y entonces mi acento de chileno muy difícil. Mi papá inclusive me comentó a veces que yo tenía más acento de mexicano do que chileno. Y por eso, porque nos reunimos mucho con la equipe de TVC, Huesco, México, y hablaba con ellos con mucha frecuencia, y tal vez haya sido por eso. Pero pasando 15 días en Chile, ahí me vuelve el chileno. Tengo que pasar unos 15 días en Chile y ahí me vuelve el chileno. Bien. Tomar pisco sour. Sí, exacto. Un pisco sour chileno con pisco de Chile. Bien, entonces toda mi educación, mi cultura, mi trabajo, mi vida profesional ha sido en Brasil, Siempre, claro, con muchas relaciones en Chile, con parentes, familia y conocidos y amigos en Chile. Me gradué ingeniero electrónico, eléctrico en Curitiba, en Cefet se llamaba, ahora se llama Universidad Federal Tecnológica, en 2000. Y ahí salí y ya entré directo a Furukawa, basado en unas experiencias y prácticas que yo había tenido con redes de banda ancha ya desde esa época, desde siempre, desde la universidad, he tenido mucha experiencia y mucha práctica con redes IP y redes de banda ancha y todo lo demás. Trabajé para un banco, inclusive en eso, en la área de telecomunicaciones, y fue por ahí que me empecé en las telecomunicaciones. Y empecé en Furukawa, y una cosa muy nueva que estaban desarrollando en esa época que se llamaba banda ancha, redes de banda ancha. DOCSIS, sobre redes coaxiales HFC. Y era una cosa que nadie hablaba aquí en Brasil, muy poca gente tenía. Furukawa tenía un departamento muy grande, muy fuerte de diseño, proyecto, implantación, construcción de redes de televisión por cable, o sea, la parte mitad de la red, desde la cabecera, la red óptica, que era con cables Furukawa, la parte que convertía de óptico para coaxial, y hasta el punto final que llegaba hasta la casa del abonado. Entonces hacía todo ese proyecto, pero solamente, y era muy fuerte en la parte de video, o sea, la transmisión de video solamente downstream, de la cabecera hasta el abonado. Claro. Y ahí en esa época estaban queriendo poner, porque ya había casos en Estados Unidos, todo eso, y querían. Entonces entré en esa parte, DOCSIS, me tornando especialista en DOCSIS, y empezando a hacer proyectos, implantaciones, entrenamientos, cosa que me ayudó bastante a conocer mucha gente acá en Brasil. Tenía como diversas operadoras muy pequeñitas acá, de HFC, que empezaron a crecer, pero todas tenían mucha calidad en esa época, porque era una red que todas las construían con basado en normas de ingeniería, de normas técnicas americanas, europeas. Entonces, y fue creciendo. Como estaba desarrollando muy bien en Furukawa, y como soy chileno y hablo también inglés, en 2002 necesitaban una persona para apoyar negocios en Bolivia, porque había un proyecto muy grande, gigantesco, para crecimiento en Bolivia. Furukawa tenía proyectos ya en otros clientes, ya en Santa Cruz de la Sierra y en Cochabamba, que estaban en despliegue, creciendo, construyendo redes. Y había un proyecto muy grande para La Paz. Y ahí fue que Furukawa decidió ponerme en Cochabamba. Y yo viví 1 año en Cochabamba, Bolivia. Viví allí, ahí conocí todas las cooperativas, Conteco, Cotas, Coteor, de Oruro, de Tarija y La Paz. Y para seguir viendo cómo seguía ese proyecto de red de Triple Play,
en La Paz. Al final que el proyecto dependía mucho de un inversionista americano que al final tuvo que parar, tuvo que frenar mucho la inversión en Bolivia. Uno de los problemas fue porque estábamos en crisis de telecomunicaciones del mundo por el tema de los atentados de 11 de septiembre. Y así que después de 2003 volví a Brasil. Salí de Furukawa, entré en ExxonMobil, trabajé un tiempo en ExxonMobil, que es una compañía petrolera, una de las más grandes del mundo. Se pegó. En la parte de Haití, entonces para fortalecer bastante la parte de Haití. También enfocado en el mercado, sí. Y ahí en el mercado, en la parte de Haití y también para Latinoamérica. Y ahí me empieza el bichito también de Latinoamérica, de empezar a trabajar más para Latinoamérica y todo lo demás. Ya tenía de Bolivia y Latinoamérica. En Furukawa volví en 2005 y me quedé hasta 2007, más 2 años. Y ahí, en 2005, 2006, aprendí 2 cosas grandes que creo que fueron unas grandes escuelas para mí. Data centers, porque Furukawa estaba desarrollando y proyectos y equipos y sistemas y accesorios para data centers de alta capacidad, de alta densidad. Y una cosa nueva que se escuchaba, pero que era cosa solamente que existía en Japón, que se llamaba FTTH, Fibra hasta el Hogar, Fiber to the Home. Inclusive apoyé, estuve en el proyecto, instalando también, trabajando, haciendo los primeros diseños. Ya hacían divisiones de 1 para 64 en esa época, para señales de video y señales de internet. Y ahí participé de una de las primeras implantaciones que fue en la costa de Sauípe, que es litoral de Bahía, una playa muy, muy bonita en la región nordeste de Brasil. Y ahí hicimos el primer despliegue. Como todos los equipos eran muy caros, ¿qué hacíamos? Poníamos una ONU de un receptor de datos y atendía 2 casas con ese receptor de datos. Salía un cable UTP hasta la casa. Entonces era un FTTX al principio por temas de dinero, costo del proyecto. Y un señal de video lo transmitimos también por fibra óptica, hasta llegaba también hasta un poste cerca de las 2 casas, y ahí se dividía en coaxial el señal de video en esas 2 casas. Entonces estaba empezando ese 2007, 2008, y yo ya empezando a trabajar sabiendo que existía IPTV en el mundo. Entonces, disculpa, ¿2007 o 2017? 7. Ah, ya, 07. ahí sí, ahí me hace sentido, 07. sí. Y ahí ya estaba trabajando con eso, haciendo demostraciones en Furukawa de que existía un sistema de video, que se podría aprovechar la fibra óptica para transmitir IPTV, y que IPTV estaba siendo desarrollado y todo lo demás. Y en 2007 me llamaron, una compañía me llamó TVC, para que me tomara a cargo de la parte comercial. Y yo hasta el momento ingeniero técnico, 0 experiencia comercial, y empecé a TVC en São Paulo. Me pidieron, salga de Curitiba, va a tener que salir de Curitiba e ir a São Paulo, porque los clientes más grandes de Brasil están basados en São Paulo, en la región de São Paulo, y tienes que cubrir todo Brasil. Y ahí en eso entré en TVC. Ahí me quedé en la parte comercial. El comienzo fue bastante duro, pero ahí fue que conocí a Raúl Navarrete. Mi primer día de TVC fue una feria acá en Brasil, que era de televisión por cable, llamado ABTA, y ahí llegó Raúl Navarrete y ahí lo conocí por la primera vez. El primer día de TVC, primer día conocí a Raúl Navarrete. Y ahí quedamos hasta 2010, cuando Huesco compró a TVC. 2010, 2011, ahí abrimos, ahí con un jefe nuevo que tenía, decidimos cerrar TVC de Brasil y abrir a Huesco de Brasil. Y ahí con otros focos de telecomunicaciones y data centers, que aquí estaba creciendo bastante. Y ahí me quedé trabajando en Huesco TVC hasta 2016. Entonces me quedé como 9 años en TVC Huesco, acá en Brasil, focando mucho en la parte de data centers principalmente, y también la parte de venta de video, de sistemas de IPTV, de cableados y todo lo demás que los proveedores de internet necesitaban. Decidí salir de Huesco porque Huesco decidió que la operación de Huesco de Brasil no sería más manejada por equipos de Estados Unidos, y sí por una compañía brasilera, con una persona, un brasilero acá,
no me gustó mucho cómo siguió el tema, entonces salí por un tiempo y me quedé ahí, me asocié a una compañía alemana llamada Vici, que hace equipos de video, procesadores de video con mucha calidad. La fábrica es basada en la región de Stuttgart. Y ahí me quedé representando a Vici acá en Brasil en la parte comercial, porque hay proyectos y necesitan personas acá en Brasil para que apoyen en eso. Y, y entré en Power Intel también para representar en la parte comercial de ventas a Power Intel acá en Brasil en 2018. Y desde ahí sigo representando las dos compañías, Vici y Power Intel acá en Brasil. Hasta hoy. Hasta hoy. Entonces estoy aquí representando empresas americanas en la parte comercial. TVC americana, Power Intel americana, Vici es alemana. Pero hablo mucho con el equipo que queda basado en Lisboa, Portugal. Y ahí estoy estamos nessa aquí. Y ahí, viajando por un tiempo por Power Intel, estuve a cargo de Chile, Paraguay y Uruguay. Mercados bastante distintos, complicados, con sus características, y ahí percebí que Brasil tiene mucho que enseñar, pero también tiene mucho que aprender. Y por eso creo que tenemos mucho que aprender con Patricio, con Raúl y seguir adelante. Por eso oye, hay sí. algo que coincidimos que me hizo recuerdo cuando hablaste de la primera red de HFC. Sí. En Chile también ocurrió, yo viví la transición cuando Telefónica se unió con Metrópolis Intercom. Y por ahí también nos enganchamos algo con Raúl. Yo trabajé en la empresa que hizo la integración de toda la tecnología cuando estaban apareciendo los equipos, no sé cuáles eran, los GI, parece, no, los equipos ISA, que eran los receptores ópticos. ¿De qué fábrica sería esa? De ADC los vendía. ADC vendía eso. ADC. Entonces yo trabajé en el área administrativa controlando el flujo de todos los equipos que llegaban y se iban a la operación para hacer los contratos, pero también viví harto desde el punto administrativo, el primer proyecto de crecimiento, en realidad, integrando la red HFC, fibra con coaxial. Perfecto. Sin retorno, todavía no existía el retorno. Yo cuando entré en Furukawa, o sea, era obligatorio tener retorno, ya tenía retorno, entonces, pero ahí era una cosa muy poca gente que hacía retorno acá en Brasil, pero ahí empezaron a desarrollarse. Sí. Y en esa época, la mayor parte de los practicantes, de los estudiantes, de la gente que estaba involucrando en ese tema, muy jovencitos, recién formados, como yo también, fueron subiendo, teniendo sus compañías, sus empresas, y hoy son básicamente buena parte de esa gente que conocí hace 24 años, hoy día son directores, presidentes, CEOs de compañías de telecomunicaciones acá en Brasil y yo los conozco hace bastante tiempo, entonces responsables por decisiones muy importantes aquí en compañías grandes, medianas y por ahí. Bueno, yo creo que eso nos ha pasado mucho y hemos ido agrandando nuestro círculo de amistad y de contacto. Por lo mismo, yo también tengo muchos conocidos, muchos amigos en el área y en la región, viajando por TVC, conocí, me hice muy lindas amistades. Oye, bueno, ahora le toca a Raúl. Raulito, su turno, que nos hable de usted. ¿Quién es Raúl Navarrete? Otro chileno. Otro chileno. Claro. No, muy interesante la historia de ustedes. Escuchar cómo han llegado a este punto en su vida. Yo llegué a Estados Unidos el año 79, o sea, voy a cumplir 45 años, porque yo llegué en julio. Así que voy a cumplir 45 años en este país. Me acuerdo de que estudié en la Universidad de Chile para ser profesor de matemática y alcancé a enseñar un semestre en Chile, en Santiago. El año 79 trabajé en el Liceo número 1 de niñas, José Miguel Carrera. Así en que, compañía. claro, trabajé, fue mi primera parte, a pesar que había trabajado antes en la empresa que tenían mis padres y me pagaban, pero
por primera vez comenzaba a recibir cheques por hacer algo que me gustaba. Y me acuerdo que había una necesidad de profesor de matemática, por lo tanto enseñaba, tenía el turno de la mañana, el turno de la tarde y el turno de la noche. Entonces empezaba a las 8 de la mañana y terminaba, creo que la última jornada eran como las 10, 10 y media de la noche. Y trabajaba en esas 3 jornadas. Claro que con recreos incluidos, por supuesto. Pero eras rico porque el profesor gana dinero. No. Bueno, como yo era soltero, vivía en casa, no tenía grandes gastos y era buena plata para mi bolsillo. Claro. Pero bueno, yo sabía que eventualmente, porque parte de mi familia vivía en Estados Unidos, que yo iba a venirme para acá y llegué el año 79, tuve que adaptarme a la cultura de acá, aprender el lenguaje, a pesar de que de Sudamérica casi siempre llegamos a Miami, y Miami es como la capital de Latinoamérica, porque todo el entorno con el cual me movía era toda gente latina y en su mayoría de la comunidad cubana. Entonces era difícil aprender el lenguaje. Porque a Tú pesar no de que manejabas el idioma. no, yo no manejaba el inglés, y a pesar de que uno estaba viviendo acá en Estados Unidos, todo el entorno con la cual me movía era gente latina, y los latinos siempre hablamos el idioma nuestro, ¿no? Hablamos español. Claro. Así que me di cuenta que me faltaba la práctica. Yo iba a la escuela todos los días a aprender inglés, pero me faltaba practicarlo porque todos mis amigos, yo les comenzaba a hablar en inglés y como veían que me costaba, siempre me respondían en español y al final se terminaba hablando español. Te frustraba Y finalmente. claro, pero bueno, no sé cómo, por una de esas cosas de la vida, me mudé a un estado que se llama Nebraska, que queda en el centro del país. Y viví 2 años ahí, y ahí pude lograr aprender bien el inglés. Bueno, no lo digo bien, pero ahí todo lo que se hacía era en inglés, porque era la única persona latina que vivía el único hombre latino, porque habían 2 muchachas que eran chilenas que vivían ahí, y es por esa la razón que yo llego allá. ¿Pero por qué llegaste allá? ¿Por trabajo? Llegué por trabajo. ¿Y trabajo Por de qué? trabajo y ¿De amistad, profesor? porque claro, yo comencé a trabajar como profesor de español en, Ah, en un high school en una ciudad que se llama Kimball, Nebraska. Y es por eso que llego a ese pueblito. Era un pueblo muy pequeño, de 4.000 personas, y, y ahí pude impregnarme de la cultura americana, que era muy fascinante. Y era un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. No había crimen, no había nada, era muy bonito. Me encantó, y yo en realidad quería quedarme, hacer mi vida, quedarme a vivir ahí, pero no se dieron las cosas. Pero bueno, en el año 83 conozco a la que hoy día es mi esposa, y su padre fue la causa por la cual estoy metido en las telecomunicaciones, porque él era un contratista, tenía una empresa contratista en la cual hacían sistemas subterráneos acá en Estados Unidos, donde él enterraban todo lo que era cable, todo lo ponían por debajo, que es muy típico ¿pero acá. instalaba cable o hacía los ductos? Hacía todo el proyecto completo. Ya. Era un pionero de lo que es televisión por cable. Él comenzó en televisión por cable el año 65, no, antes del año 65, porque el año 65 nace mi esposa. Él había estudiado, fue parte de la Navy, ¿cómo se dice Navy en español? De la Marina, está bien, ¿no? Sí. Marina. Claro, entonces
en los años que él se unió al Navy, estuvo 8 años ahí y su especialidad eran telecomunicaciones. Lo aprendió ahí y gran parte de su vida en el Navy lo hizo en Europa. Entonces, cuando vuelve y ya se retira del Navy, él comienza a trabajar en lo que es televisión por cable y comienza a aprender todo lo que es televisión por cable y eventualmente tiene su propia empresa en la cual él se dedica a básicamente a hacer proyectos llave en mano, o sea, te entrega la compañía de cable completamente funcionando con todos los equipos instalados, desde el gerén hasta todo lo que es la parte en ese entonces era solamente amplificación. Entonces, él comienza a hacer este proyecto y en uno de sus proyectos que tuvo que hacer fue acá en Miami y él vivía en un motorhome, en una casa rodante y tenían un bus que era una casa rodante y ahí mi esposa con su hermano eran como gitanos, ¿no? Viajar por todas partes. Y mi esposa le tocó en su vida de estudiante, le tocó ir a 12 diferentes escuelas. Mira. Porque el padre terminaba un proyecto, se mudaban a otra ciudad, terminaba el proyecto, se mudaban y además vivían en ese bus. Era una vida bastante diferente. ¿Como gitano? Eran como gitanos. Entonces cuando se movía a otro pueblo, a otra ciudad, tenía que entrar a una nueva escuela y después entrar a otra escuela. ¿Y tú alcanzaste Entonces, a viajar en ese bus también o no? ¿Perdón? ¿Tú alcanzaste a viajar en ese bus también? No, él ya después vendió el bus. Sí, siempre le gustó la vida de motorhomes y se Pero compró, recreacional. claro, Sí. recreacional. Me tocó viajar con ellos en el motorhome más chiquito que tenía. Entonces, yo conozco a mi esposa y él fue el que me dijo, mira, el futuro está en las telecomunicaciones. Entonces, la verdad es que me entusiasmó tanto que me puse a trabajar con él en lo que es y en uno del poco tiempo que estuvo acá, yo quedé enganchado con la compañía que proveía televisión por cable acá en esta zona, que se llama Store Cable. Entonces yo comencé a trabajar ahí como un técnico, porque mi suegro se vuelve hacia el norte. Todavía no era mi suegro, pero va a trabajar un proyecto en New Jersey o New York, por ahí, que tenía que hacer. Y en ese entonces, la que es mi esposa, ella ya estaba estudiando en la universidad, tenía su trabajo y tenía su propio carro. Entonces, el Me padre quedo. le dijo, bueno, ¿te vienes conmigo o te quedas acá? Entonces, mi esposa rentó un departamento y comenzó a vivir sola acá en Estados Mira. Unidos. Así que al final nos casamos y eso fue el año 85 y el año 85 ya comienzo a trabajar para Store Cable como técnico y gracias a Dios me fue muy bien porque alcancé a trabajar aproximadamente 1 año y medio como técnico, lo que me dio bastante conocimiento y después por mi conocimiento, por mi educación, logré escalar a ser el gerente de instalaciones de acá de la empresa. Mira. Y primero comencé en la ciudad de Hollywood, que era un sistema pequeño que tenía aproximadamente 56,000 abonados. Solamente supervisaba 6 técnicos y era fácil. Yo vivía en Hollywood, era muy fácil trabajar. Pero de ahí ¿Hollywood me está ofrecen. cerca de tu casa? Sí, Hollywood está más tirado hacia lo que es la playa. Sí. Y donde vivo ahora yo en Fort Lauderdale estoy más lejos de la playa, hacia el oeste.
Ahí paseamos Entonces, en moto con Raulito, me di una vuelta por ahí en moto. claro, salíamos a andar en moto con Patricio. Pero bueno, comencé en Hollywood y de ahí me ofrecieron una promoción de llevarme a Miami, lo que Miami era un sistema bastante grande porque tenía 500,000 de abonados o más, porque no era Miami solamente, había en varias otras ciudades. Y eso en la región, eso en 80 y tantos, casi 90. Claro, esto es el 85. Caramba. Entonces, decido tomar ese desafío. Tenía 42 empleados que se reportaban de la empresa, que se reportaban a mí, y tenía que también supervisar más de 200 contratistas, subcontratistas. Entonces fue un proyecto muy bonito que duró 9 años, y duró 9 años porque después de eso, la misma empresa que yo trabajaba me hacen otra oferta más interesante y era ir a trabajar a Chile. Porque el año 94 la empresa Story Cable ya se había transformado en lo que es TCI. O sea, TCI compra Story Cable y TCI decide ir a Sudamérica y comenzar a edificar sistemas más modernos en la cual tengan señales de retorno, internet y telefonía. Entonces se escoge a Chile, por lo que decía Patricio, era mucho más fácil hacerlo en Chile, a pesar que Chile no es un país grande, pero tenía una economía abierta, la cual podía haber sido Argentina, podía haber sido México, podía haber sido Brasil, pero eran países que eran muy difíciles porque no permitían que la compañía de teléfono dé televisión por cable. Eso era limitado. Sin embargo, Chile y Perú eran economías abiertas, en la cual se podía hacer de todo. Usted quiere venir y poner un sistema que tenga fibra óptica, que tenga retorno, que tenga telefonía, datos. Entonces, Chile fue el primer país que se abrió. Entonces, el año 94, la compañía me muda a Chile, me voy con mi familia, mi esposa, mis 4 hijos, que eran todos chiquitos, y nos mudamos a Chile. Y mi primer proyecto fue enseñarle a los técnicos chilenos cómo se hacían las instalaciones domiciliarias acá en Estados Unidos. ¿Y para qué empresa era? Metrópolis se llamaba. Ah. Claro. Pero era Metrópolis, solo broadcast, era forward de señal, no era con retorno. Claro, ¿sí? claro. Eran compañías de cable que estaban muy simple, solamente tenían forward y todo Exacto. era material muy barato y muy como fue al principio todo, ¿no? Claro. Cuando yo vi y me tocó viajar y ver todos los sistemas, yo decía, wow. Me imagino que así también era en Estados Unidos anteriormente, ¿no? Conocí un cable el cable coaxial que tenía una malla de cobre que eran 3-4 pelos, el dieléctrico era de plástico, era RG59, pero bueno, fue muy interesante. Entonces tuvimos que sacar todo, comenzar a sacar todo, y la compañía comenzó del abonado hacia atrás. Comenzamos a cambiar, el primer proyecto fue cambiar todas las acometidas. Yo veía desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Mira. Entonces comenzamos, primero me tocó... ¿Año 94 dijiste? 94. Me tocó traer todos los, por ejemplo, cable Comscope, conectores Snap and Seal, cable con mensajero, todo lo que se usaba acá en Estados Unidos, enseñarle cómo hacer el loop, por qué el loop era tan importante, instalar un ground, una tierra, radiocurvatura, la curvatura, que nunca poníamos un splitter dentro de la casa, todos los splitters tenían que salir de afuera. Entonces me tocó crear un manual, que el manual básicamente estaba basado en el manual que usábamos acá en TCI,
Claro. Yo lo único que hice fue traducirlo al español y teníamos una escuela en la cual entrenamos a todos los técnicos. En Santiago traíamos a los técnicos de diferentes partes del país, los entrenábamos, los hacíamos hacer instalaciones, salíamos a la calle a hacer instalaciones, y eso lo replicamos en todas las ciudades en la cual Metrópoli había comenzado a comprar. Comenzaron a comprar muchos de estos sistemas que había. Oye, Raúl, ¿ya hasta qué año duró eso? Yo trabajé 2 años con la empresa. Originalmente... Hasta el 96. Claro, originalmente el contrato que yo tenía eran de 3 años. Que el proyecto iba a durar 3 años, duró menos. Y cuando Telefónica decide comprar Metrópolis, ahí llegué yo. Ahí mi contrato terminó, o sea, lo achicaron, porque éramos 6 personas de Estados Unidos que nos habían traído para Chile, nos habían llevado a Chile y al final terminó nuestro empleo. Lo bueno fue que la empresa nos pagó el tercer año. Cuando nos indemnizaron nos dieron 1 año de salario más todas las otras cosas, que fue muy bueno. Pero en ese entonces recibí 4 ofertas para quedarme en Chile. Las analicé y me quedé con la mejor. Y la mejor oferta en ese entonces fue quedarme a trabajar para Thomas & Betts. Entonces me ofrecieron de quedarme en Chile y cubrir toda Latinoamérica desde México hasta abajo como ingeniero de servicio técnico. O sea, yo tenía que viajar con los distribuidores para hacer presentaciones de los productos y después que cerraban la venta, ir a entrenar a la fuerza laboral. Y eso lo hice por 5 años, en la cual me di cuenta de que yo con lo que hacía estaba vendiendo, estaba en venta, pero yo no me llevaba la gloria de la venta, sino que se la llevaba el distribuidor. Entonces yo iba, hacía la presentación, a la gente le gustaba el producto y el que cerraba la orden de compra era el distribuidor. Pero ahí Tomás se dedicaba ese tiempo, ¿era conectores o eran más? No, era toda la parte de conectividad, por supuesto. Tenían toda la parte del nodo y toda la parte de distribución que se llamaba OGAT. El nodo era OGAT. En Chile se usaba mucho el OGAT, los amplificadores OGAT. Y también tenían la parte de Geren, que eran los transmisores Photon, transmisores y receptores ópticos de Photon. Y también estaba la parte de fibra óptica, que no me puedo acordar el nombre de la empresa que utilizaban, que estaba en el estado de Massachusetts, cerca de Boston, que vendían toda la parte de fibra, la conectividad de fibra. Entonces, Thomas & Betts era dueño de LRC, que eran los conectores, OGAT, que era la parte de distribución, Photon, que era la parte de los transmisores ópticos, y creo que la otra se llamaba Lighthouse, la parte pero no estoy de acuerdo, la parte de fibra, y también compraron lo que es Diamond Sachs, que hacían toda la parte de ferretería también. Una empresa que era una empresa canadiense y una empresa americana, una se llamaba Diamond, otra se llamaba Sachs, se unieron. Diamond Sachs, lo que hacían los P-Hook, los Q-Span, cosas que se usaban mucho en Chile para las instalaciones domésticas. Se te fue el video, Raúl. Parece que mi batería está un poco corta, así que voy a enchufar mi teléfono. Disculpen. Eso, dale. Y te giraste. Me giré. ¿Cómo estamos ahí? Ahí. ¿Va? Es que justo me está entrando una llamada por teléfono también, que la estoy rechazando.
No. Ya Así te que, volteo, se te va a ir la sangre en la cabeza, Raúl. Ahí sí, ya, ahí nomás. ok, Ahí. disculpen, No, fallas tranquilo, técnicas. tranquilo, si esto es normal. Bueno, y después de eso, ¿Hasta qué año comienzo a estuviste ahí? trabajar perdón, ¿Hasta qué año estuviste ahí? estuve en Thomas and Betts hasta el año, eh, hasta el año 2000, hasta fines del año 2000. ¿Y de ahí pasaste a TBC? No, y de ahí comencé a trabajar, me hicieron una oferta muy interesante que tenía más que ver con tecnología, lo cual era una empresa que daba internet en el televisor, cuando el internet todavía no estaba, Mm, cuando todavía era difícil y era caro, y no todo el mundo podía comprar un computador, pero todo el mundo tenía un televisor. Entonces, la empresa que trabajé, que se llamaba Worldgate, daba ese servicio de utilizar el televisor para navegar. ujú. Internet en el televisor se llamaba. ¿Pero era con algún set-top box? Era con un set-top box. O sea, el televisor era un monitor nomás en el fondo. El televisor monitor, lo único que en ese entonces todavía no existían los televisores digitales LED como tenemos hoy día. Claro. Lo que tú veías no era muy claro, pero la gente tenía la opción de navegar y tenía la opción de podían tener hasta 6 cuentas de email. Mm, Entonces, eso comenzó a venderse bastante bien. Fue muy interesante porque era un proyecto atractivo, pero no duró mucho y lamentablemente la empresa en la cual trabajaba yo duró solamente 13 meses y después quebró. Wow. Y Era muy novedoso. ellos me habían mudado para acá, para Miami, porque querían que estuviese acá en Miami y de Miami cubrir Latinoamérica. Y es ahí donde quedo sin trabajo y, y comencé a trabajar en TBC. Era. Y en mm, TBC me ofrecieron comenzar como Inside Sale, en la cual lo hice por casi 2 años, Inside Sale, y después me promovieron a Outside Sales para la región del Cono Sur, que incluía Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Y ahí nos Bolivia. conocimos con el Raulito. Claro, y ahí yo vuelvo de nuevamente a Chile ahora a visitarlo como TBC y en ese entonces me fue muy bien porque estaban construyendo Telmex, que ahora es Claro, mm, Claro. sí. donde vendimos bastantes millones de dólares. También estaban construyendo lo que era Cable Pacífico en el Ujú. sur. En el sur. Entonces, Chile Fueron era un años de país. bonanza para Raulito ahí. Claro, era bueno ir para Chile y tenía muy, muy buenos negocios y se vendía bastante en Chile. Y también, no solamente en Chile, sino que en los países adyacentes. Entonces, en ese entonces era típico por lo menos vender 6 millones de dólares al año, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, Bueno, en la compañía que todos trabajamos, TBC, a mí me quedó siempre una de las reuniones que tuvimos al final, que éramos 30 personas en TBC, en menos de general, 30, ¿no? éramos Claro. como casi 30 personas y se vendían 70 millones de dólares, ¿o no? Claro, se vendieron, en los años buenos se logró vender casi los 100 millones de dólares Mira, al año. era Claro, rentable. Y era eso que rentable. acá en Brasil, yo ya en TVC tenía una competencia muy fuerte con los partners de TVC, que era Motorola en esa época, en 2007 hasta 2010. O sea, aquí, al vez de ayudarnos, competía mucho, entraba en las cuentas, vendía directo, hacía esas cosas, y eso perdía mucha venta acá. Y eso complicó un poquito, pero Oye, eran amigos, épocas buenas. permítame un alcance, ya vamos a enterar una hora. ¿Ya? Yo creo que para hacer primera transmisión, o sea, grabación de video, aún no se transmite, o lo vamos a tirar a YouTube. Yo ¿Sí? creo que está bueno por hoy, ¿cierto?
presentarnos y a ver si el próximo video le buscamos una fecha y ya empezamos a hablar de cosas más técnicas o experiencias más aplicadas de lo que cada uno hemos hecho. Y ahí salieron hartas cosas interesantes de los dos, que a lo mejor en su momento también podríamos profundizar, pues experiencias reales Claro. aplicando. No, y quería, para terminar, mi parte, quería decir de que después de 21 años trabajando para la empresa, la semana pasada terminó mi función laboral con TBC, que hoy día se llama Wesco Anixter, y fueron 21 años maravillosos, muy agradecido de la oportunidad, y bueno, con toda esta fusión, mi posición desaparece, así que por lo tanto terminó mi vida laboral con ellos y estamos en una etapa de no saber cuál va a ser el próximo paso. Eso Ya, era pero que venga algo bueno. Y a lo mejor claro. A partir de aquí nos salen ideas nuevas, pues como Triángulo Latino, a lo mejor puede resultar algo en que podemos o asesorar empresas, acercarnos con ciertas compañías. Tenemos una red de contacto amplísima, los tres. O sea, yo con los 4 años que viajé por Sudamérica armé muy buena red de contacto y yo creo, y tú, Raúl, muchísimo más. ¿Para qué decir Cristian también y con la experiencia que ha tenido? Bueno, yo creo que aquí se abre un mundo nuevo para todos y veamos qué podemos lograr con esto. Yo creo que inclusive yo creo que una charla interesante para la próxima sería un análisis de qué pasa en el mercado de telecomunicaciones. O sea, qué pasa con los distribuidores, con las compañías que venden, con los fabricantes, que para lo que nosotros estamos pensando, viendo de ese mercado. Distribución, fabricantes, integradores, prestadores de servicios. Yo creo que es un tema bueno para una próxima charla. Me parece muy bien. Y ahí fijamos la fecha. Ya pues, amigos. Oye, un gusto saludarlos. Disfruten el día, cariño en la familia. Obrigado a todos. Igualmente, que tengan muy buen día. Cuídense, y adiós. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao. Chao.